Las redes sociales han estallado en las últimas horas tras una revelación inesperada por parte de Cazzu. Aunque la cantante argentina se había mantenido alejada de los escándalos mediáticos desde su separación, en una entrevista reciente lanzó una confesión que ha provocado una oleada de teorías y reacciones divididas. Todo ocurrió durante una charla en un podcast argentino, donde Cazzu abordó temas como su carrera musical, su rol como madre y los cambios que ha atravesado en los últimos meses. No obstante, el momento más impactante llegó cuando el conductor del programa le preguntó si aún tenía contacto con Cristian Nodal y cómo había sido el proceso de ruptura. Lejos de evadir la cuestión, la artista sorprendió con una declaración contundente. Creo que cada persona tiene sus propios tiempos y maneras de ver la vida. A veces uno descubre cosas en el camino que no imaginaba. No quiero entrar en detalles, pero hay verdades que, al conocerlas, me hicieron entender que debía continuar sola, expresó con seriedad. De inmediato, comenzaron las conjeturas. Algunos interpretaron sus palabras como una alusión a una posible traición, mientras que otros aseguraron que el problema era más profundo. Según fuentes cercanas a la cantante, Cazzu habría descubierto algo en la vida de Nodal que jamás imaginó, y eso la llevó a tomar la decisión de separarse. Uno de los rumores más persistentes indica que todo estaría relacionado con un acuerdo secreto que Nodal habría mantenido con su exnovia, Belinda. Se especula que, durante su vínculo con Cazzu, el cantante mexicano aún tenía ciertos compromisos financieros con la artista española, algo que la argentina desconocía y que solo salió a la luz cuando ya vivían juntos. Pero no todo sería económico. Existen versiones que señalan que lo más doloroso para Cazzu fue descubrir que Nodal jamás cerró completamente su capítulo con Belinda, y que de alguna manera ella seguía presente en su vida. Esto explicaría por qué, tras la separación, él eliminó varios tatuajes relacionados con su ex y hasta modificó aquellos que se había hecho por Cazzu. Mientras muchos admiradores del artista destacaron su madurez y fortaleza, los seguidores de Nodal la acusaron de querer llamar la atención y perjudicar su imagen. Él, por su parte, no ha hecho ninguna declaración oficial, aunque ha sido visto en varias ocasiones con Ángela Aguilar, lo que ha avivado rumores de un posible nuevo romance. A raíz de sus declaraciones, han surgido múltiples teorías. Algunos medios del espectáculo en México afirman que una de las razones de la separación fue la presión que Nodal recibía de su equipo y disquera. Se dice que ciertos miembros de su entorno profesional le habrían aconsejado no comprometerse demasiado, ya que su imagen de artista rebelde y seductor resultaba más rentable. Un periodista argentino fue aún más lejos, asegurando que Cazzu habría descubierto mensajes recientes entre Nodal y Belinda. Aunque no hay pruebas concluyentes, se dice que la artista encontró conversaciones que la hicieron dudar si realmente era la única en la vida del cantante. Sin embargo, una fuente cercana a Cazzu desmintió que los celos o una infidelidad fueran la causa del quiebre. Según esta versión, la verdadera razón fue la incompatibilidad de proyectos de vida. Mientras Cazzu buscaba estabilidad y una vida enfocada en su hija, Nodal seguía inmerso en giras, compromisos públicos y una vida más agitada. Desde entonces, Cazzu ha evitado hacer más comentarios al respecto. Ha rechazado entrevistas y se ha enfocado en su música y su rol como madre, compartiendo en sus redes momentos familiares y personales. Nodal, en cambio, ha sido visto disfrutando de su soltería y asistiendo a distintos eventos con amigos. Pero lo más impactante surgió recientemente, cuando una fuente anónima reveló que el secreto que Cazzu habría descubierto no se relacionaba ni con infidelidades ni con dinero, sino con las verdaderas dudas de Nodal respecto a su compromiso. En privado, el cantante habría expresado que no estaba seguro de si deseaba una vida familiar y que sentía que había apresurado etapas por amor. Cazzu, al leer uno de esos mensajes que Nodal habría enviado a alguien de su equipo, comprendió que su pareja no estaba completamente comprometida. También se ha comentado que, a pesar de haber terminado su relación con Belinda hace tiempo, Nodal habría retomado contacto con ella. Una fuente reveló que, aunque inicialmente se hablaban por temas pendientes, con el tiempo esos intercambios adquirieron un tono más nostálgico. Tras hacerse viral la confesión de Cazzu, el cantante publicó una historia en Instagram con la frase: "Siempre hay dos versiones de una historia", lo cual fue interpretado como una respuesta indirecta. La polémica aumentó aún más cuando se filtró que Nodal podría haber estado en contacto con una influencer mexicana con quien ya había sido vinculado anteriormente. Mientras tanto, Cazzu ha decidido seguir adelante con su vida,
enfocándose en su carrera y su hija. En una entrevista reciente, al ser consultada si su ruptura había sido dolorosa, respondió: "El dolor es parte de la vida, pero también lo es aprender. Me quedo con lo bueno y sigo adelante". Ambos artistas estarían trabajando en nuevas producciones musicales, y hay quienes aseguran que podrían plasmar en sus letras lo vivido, en una suerte de duelo artístico al estilo Shakira y Piqué. Aunque Nodal ha repetido en varias ocasiones que no le gusta hablar de su vida privada, sus canciones podrían ofrecer nuevas pistas sobre su versión de los hechos. Finalmente, en una entrevista exclusiva, Nodal rompió el silencio y declaró: "Siempre he tratado de manejar mi vida personal con respeto, pero entiendo que a veces es necesario aclarar las cosas. Nunca quise herir a nadie. Fue una relación hermosa, pero el amor no siempre basta. Teníamos planes distintos, y eso nos alejó". Con estas palabras, el cantante confirmó que las diferencias personales fueron el verdadero motivo de la separación, desmintiendo los rumores de infidelidad o traición. Sin embargo, con tantas voces hablando, parece que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribirse. Tras las declaraciones de ambos, parecía que el capítulo Cazzu-Nodal comenzaba a cerrarse. Sin embargo, los fanáticos no estaban preparados para lo que vendría después. Una cuenta de espectáculos en Instagram, conocida por filtrar información exclusiva del mundo del entretenimiento, publicó un audio que habría sido grabado por una persona del entorno cercano de Cazzu. En la grabación, se escucha una conversación donde se menciona que la cantante habría sufrido una fuerte crisis emocional días antes de confirmar públicamente su ruptura. Según lo revelado, Cazzu habría estado considerando tomarse un descanso indefinido de los escenarios. El nacimiento de su hija la había transformado profundamente, y la separación la dejó en un estado de confusión y agotamiento emocional. Fue su familia quien la contuvo y la motivó a seguir adelante. A pesar del difícil momento, la artista reapareció con un nuevo sencillo titulado Renacer, una balada cargada de sentimiento en la que muchos creen que se dirige directamente a Nodal. La letra habla de una mujer que entrega todo por amor y que, al final, se da cuenta de que quien estaba a su lado no sabía amar. La canción rápidamente se volvió tendencia en plataformas como TikTok y YouTube, y miles de seguidores la convirtieron en un himno del desamor. Por su parte, Nodal pareció responder con su propio lanzamiento. Su nuevo tema, A mi manera, tiene un tono más introspectivo y desafiante. Aunque no menciona a Cazzu directamente, hay una estrofa que muchos interpretaron como una clara indirecta. Te ofrecí mi caos sin promesas ni cadenas // tú querías paz. Yo solo guerra interna. Mientras tanto, Ángela Aguilar volvió al centro de la polémica. La joven cantante fue vista en un evento privado con Nodal, y aunque ambos negaron tener una relación sentimental, las imágenes mostraban una cercanía que no pasó desapercibida. Los medios empezaron a hablar de una nueva Belinda, comparando las dinámicas de Nodal con sus anteriores parejas. En respuesta a los rumores, Cazzu publicó un mensaje breve pero contundente en sus historias. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Pero yo ya cerré la puerta. La frase se volvió viral, y muchas usuarias la tomaron como un símbolo de empoderamiento. Algunos incluso comenzaron a hablar de un efecto Cazzu, en referencia a mujeres que decidieron alejarse de relaciones que ya no les hacían bien. En paralelo, empezaron a circular rumores sobre una posible colaboración musical entre Cazzu y una reconocida artista internacional, con quien habría conectado tras su ruptura. Se trataría de una canción que abordaría la maternidad, la fortaleza femenina y el amor propio. Los fans ya especulan con nombres como Karol G o Mon Laferte, ambas defensoras del mensaje de empoderamiento que Cazzu ha empezado a transmitir. A pesar de las críticas, Nodal también ha recibido apoyo de parte de su comunidad de seguidores. Muchos argumentan que el cantante tiene derecho a rehacer su vida y que su relación con Cazzu fue valiosa mientras duró. No es un villano, solo fue un hombre que no estaba listo, escribió un fan en X, Twitter, generando un fuerte debate entre quienes lo defienden y quienes lo consideran responsable del dolor de la artista argentina. Hoy, mientras cada uno sigue su camino, la historia de Cazzu y Nodal se ha convertido en una especie de novela moderna que mezcla amor, fama, maternidad, traición y redención. Ambos están transformando el dolor en arte, y aunque ya no se cruzan en el plano sentimental, parece inevitable que sus nombres sigan ligados en la memoria colectiva de sus fans.
Pasaron algunas semanas desde el cruce indirecto de canciones entre Kazu y Nodal. Ambos seguían con sus respectivas giras. Ella, con una apuesta más íntima y poderosa, centrada en su renacer artístico. Él, con un show más producido y dirigido al gran público latino. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Durante una entrega de premios en Miami, los Premios Raíces, una gala dedicada a artistas que fusionan sus raíces culturales con la música contemporánea, Kazu y Nodal coincidieron por primera vez en un evento público tras su ruptura. La prensa lo supo de inmediato. Los flashes se intensificaron, los teléfonos se levantaron al aire como olas en una tormenta, y todos los ojos estaban puestos en el lugar, la alfombra roja. Kazu llegó primero, vestida con un diseño de autor que combinaba cuero negro con transparencias y bordados artesanales del norte argentino. Su mirada era firme, su paso seguro. Iba sola, pero se la notaba en paz. Minutos después, Nodal hizo su aparición, acompañado de su equipo y con un outfit vaquero estilizado, muy en su línea, pero con una expresión algo más tensa. No se saludaron, pero hubo un cruce de miradas fugaz, que fue capturado por un fotógrafo afortunado. Esa imagen, él mirándola desde lejos mientras ella se acomodaba un mechón de cabello sin mirarlo, se volvió viral en cuestión de horas. Ya dentro del teatro, la tensión aumentó. Kazu estaba nominada en la categoría Mejor Canción de Fusión por su tema Renacer, mientras que Nodal tenía 2 nominaciones, incluyendo a Artista del Año. Cuando el presentador anunció que la ganadora era Kazu, el público estalló en aplausos. Ella subió al escenario visiblemente emocionada. Y ahí, ante todos, sin mencionarlo directamente, lanzó una frase que retumbó en redes sociales. A veces, para encontrar tu voz, primero tenés que perder a quien te callaba. La ovación fue inmediata. Algunos se pusieron de pie. La cámara enfocó brevemente a Nodal, que aplaudía serio, con una leve sonrisa resignada. Más tarde, en la fiesta post-premiación, varios testigos aseguran que hubo un breve encuentro entre ambos. En una terraza apartada, Nodal se habría acercado a felicitarla. Kazu, tranquila pero firme, le habría agradecido con una media sonrisa. Fue una conversación breve, sin dramatismos. Una despedida sin palabras, donde el respeto habló más que el rencor. Mientras tanto, Belinda posteaba misteriosas frases en sus historias, como el tiempo siempre pone a cada quien donde debe estar, mientras sonaba de fondo una balada melancólica. Algunos medios especularon que podría estar escribiendo un libro sobre sus experiencias con Nodal. Otros, que simplemente disfrutaba viendo la historia desde afuera. Y en medio de todo, Ángela Aguilar decidió hacer una transmisión en vivo, aclarando que no tenía ningún tipo de vínculo romántico con Nodal y que estaba cansada de que la usaran como la otra en historias que no le pertenecen. Su sinceridad la ayudó a limpiar su imagen, y muchos usuarios salieron a defenderla, especialmente mujeres jóvenes que la admiraban por su autenticidad. La historia entre Kazu y Nodal no solo marcó una etapa en sus vidas, sino que se convirtió en un espejo para muchas personas que vivieron relaciones intensas, maternidades en el ojo público y rupturas que exponen más de lo que uno quisiera. Aunque su amor ya no existe, lo que construyeron, para bien o para mal, quedó tatuado en sus canciones, en su hija, y en el corazón de quienes siguieron su historia paso a paso. Pasaron 3 meses desde aquella entrega de premios. Kazu seguía centrada en su carrera, pero también en su hija, que ya comenzaba a balbucear sus primeras palabras. Sus días eran una mezcla de estudios de grabación, pañales, noches de insomnio y videollamadas con su madre en Jujuy, quien a veces viajaba para ayudarla. Se mostraba menos en redes, pero cuando lo hacía, era con intención. Frases poderosas, imágenes con fuerza estética y una mirada cada vez más profunda. Por su parte, Nodal parecía reenfocado, menos mediático y más reservado. Incluso se habló de una terapia intensiva a la que se había sometido en Los Ángeles, no solo para sanar emocionalmente, sino también para reencontrarse consigo mismo como artista. Las canciones nuevas que estaba cocinando tenían una sonoridad distinta. Un bolero trap, algo de folk alternativo, letras más introspectivas. Nadie sabía bien si era parte de una evolución genuina o un intento por reconectar con algo que había perdido. Y entonces, ocurrió lo impensado. En una colaboración sorpresa, una reconocida artista española, Rosalía, anunció un nuevo proyecto titulado Matria, Voces del Sur,
donde reuniría a cantantes femeninas de distintos puntos de América Latina para interpretar canciones inéditas inspiradas en el dolor, la sanación y el poder femenino. Entre los nombres revelados estaban Mon Laferte, Lila Downs, Nati Peluso y Cazzu. La noticia explotó, pero lo que nadie esperaba era que en uno de los temas, titulado Altiplano, con sonidos andinos fusionados con beats electrónicos, Cazzu incluyera un sampleo distorsionado de una antigua entrevista radial donde Nodal decía: "Yo a Cazzu no la voy a olvidar nunca, ni aunque lo intente". El fragmento no era evidente, estaba entre capas de sintetizadores y zampoñas, pero los fans más atentos lo descubrieron. La canción se volvió tendencia. No era un ataque, era arte transformando el recuerdo en parte del paisaje sonoro. A la par, Nodal anunció una gira íntima llamada Desnudo, en teatros pequeños, sin pantallas ni efectos. Solo él, su guitarra y sus letras. En una de las fechas en Buenos Aires, entre tema y tema, habló por primera vez del disco de Cazzu. Lo hizo con respeto, y dijo algo que nadie esperaba. Hay canciones que duelen, pero también hay canciones que salvan. Y a veces, las que más nos salvan, no son nuestras. El público enmudeció. Luego aplaudió. Muchos lloraron. Esa noche, cantó por primera vez un tema inédito titulado Nombre Secreto. Una balada desgarradora, cuya letra parecía hablar de su hija sin mencionarla por nombre. No era una acusación. Era un lamento. Una rendición honesta. Y con eso, sin buscarlo, Nodal también sanó parte de su imagen pública, al mostrar una versión más madura y sensible de sí mismo. Entretanto, los caminos de ambos artistas parecían alejarse, pero nunca del todo. Como si sus trayectorias se hubieran entrelazado de forma permanente. Ni juntos, ni completamente separados. En un punto medio. En ese terreno donde solo los que se amaron profundamente pueden habitar sin destruirse. Y fue entonces, en el marco de un festival en Guadalajara, donde Cazzu fue invitada como artista sorpresa para cerrar el evento junto a Rosalía, que sucedió algo más. En camerinos, sin cámaras, sin testigos, solo ellos dos y un asistente que salió discretamente, Cazzu y Nodal se volvieron a encontrar. No se abrazaron, no se gritaron, no lloraron, solo se miraron por unos segundos largos. Ella dijo, en voz baja: "Pensé que nunca ibas a entender". Él respondió: "Recién ahora estoy empezando". Y no hubo más. Esa noche, cada uno cantó en escenarios distintos, pero en el mismo festival, en la misma ciudad, a metros de distancia, porque algunas historias, por más que terminen, siguen respirando en lo invisible. Han pasado 7 años. La hija de Cazzu y Nodal, a quien llamaron Intisol, tiene ya 8 años. Vive con su madre en una casa luminosa en las afueras de Buenos Aires, cerca del río, rodeada de árboles y silencio. Es una niña despierta, de mirada curiosa y sensibilidad poco común. A veces canta bajito mientras dibuja, a veces pregunta cosas difíciles que descolocan a los adultos. Otras veces simplemente se queda mirando el cielo, como si escuchara algo que nadie más escucha. Desde pequeña, su madre le habló con la verdad. Le contó sobre su padre, sobre el amor que los unió, sobre por qué se separaron. No como un cuento triste, sino como una historia valiente. Inti sabe que su papá es un artista importante en México y que su vida fue distinta. No lo ve todos los meses, pero sí lo escucha. Porque Nodal, desde hace años, le graba canciones caseras, a veces con guitarra, a veces con piano, a veces solo su voz. No las sube a redes. Se las manda por correo, en un USB, como si fueran cápsulas del tiempo. Un día, mientras Cazzu trabaja en el estudio, Inti entra y le dice: "Mamá, yo quiero cantar una canción que soñé". Cazzu, acostumbrada a las ocurrencias de su hija, le sonríe. ¿Y cómo era? La niña tararea una melodía muy simple, casi como una tonadita de cuna, pero con algo raro, algo profundo. Cazzu la graba en el celular, sin decir nada. Esa misma noche, la pasa en limpio en el piano. Le agrega un par de acordes, luego armonías. Y cuando la escucha de nuevo, reconoce un fragmento de una melodía que Nodal le escribió años atrás y nunca publicó. Se queda helada. No le había hablado de esa canción a Inti. Ni siquiera la había vuelto a escuchar. Y entonces se da cuenta.
Inti no soñó la canción. La recordó. Tal vez de cuando era bebé. Tal vez de alguna noche en la que Nodal se la cantó mientras dormía. Esa canción se convierte en un proyecto especial. Kazu viaja a México, por primera vez en años. Se encuentra con Nodal, ya más canoso, más tranquilo, menos estrella. Hablan, no de ellos, de su hija. Deciden grabar la canción los tres. Inti cantando la melodía original, Kazu produciendo y armonizando, y Nodal tocando guitarra y murmurando un par de versos al final. No lo anuncian, no lo venden. Lo suben bajo un seudónimo a una plataforma indie, Sol de Agua. La canción se llama simplemente Mientras dormías. A los 3 días, se vuelve viral. Nadie sabe quiénes son. Solo intuyen que ahí hay una historia real, una emoción verdadera, un lazo que no se cortó con el tiempo. Y así, sin buscarlo, vuelven a compartir lo que los unió desde el inicio, la música. Pero esta vez, no para salvarse mutuamente, sino para darle algo hermoso a su hija. Y mientras el mundo lo descubre, ellos tres, por primera vez, cenan juntos en una terraza de Jujuy, bajo las estrellas. No como una familia tradicional, sino como un pacto silencioso de amor, arte y memoria. Un mes después del lanzamiento anónimo de Mientras dormías, la canción ya había cruzado fronteras, plataformas y generaciones. En redes sociales, la gente compartía teorías sobre quiénes eran los autores. Algunos fans muy observadores creían reconocer el timbre de Nodal al final del tema. Otros aseguraban que la producción tenía el sello inconfundible de Kazu. Pero ninguno lo confirmaba. Ni una entrevista, ni un tuit, ni un video. Silencio absoluto. Y eso lo volvía aún más poderoso. La canción empezaba a usarse en hospitales para bebés prematuros. En escuelas rurales la enseñaban como ronda. En canales de YouTube, terapeutas hablaban sobre cómo ciertas melodías ayudan a sanar heridas emocionales. Nadie imaginaba que detrás de eso había una niña de 8 años y 2 artistas que, sin planearlo, habían encontrado en esa pequeña creación el centro de su universo compartido. Mientras tanto, la vida seguía. Kazu, por primera vez en años, se sentía en paz. No porque las cosas fueran fáciles, pero porque había dejado de pelearse con su pasado. Había algo en la madurez, en la maternidad, en la forma de mirar a Inti, que le devolvía sentido a todo. Seguía haciendo música, pero sin presiones. Ya no necesitaba demostrar nada. Ahora componía desde la raíz, con guitarra criolla, a veces con Inti sentada al lado. Una tarde, Inti la interrumpe. «Mamá, ¿vos te seguís enamorando de papá a veces?» Kazu sonríe. Mira el mate humeante sobre la mesa. Piensa. «No, hija, pero a veces me enamoro del recuerdo que tengo de él. ¿Eso está mal? No. Está bueno acordarse de lo que fue lindo. Lo importante es no quedarse a vivir ahí». Por otro lado, Nodal también estaba cambiando. Después de la canción, se tomó un descanso de los escenarios. Viajó al sur de México, se quedó un tiempo en Chiapas, luego en Oaxaca. Dibujaba, escribía poemas, componía sin apuro. A veces lo invitaban a eventos grandes y decía que no. Otras veces se aparecía de sorpresa en bares chicos a cantar con músicos callejeros. Sus fans más fieles lo seguían amando, pero él ya no jugaba el juego del espectáculo. Ahora estaba más cerca del hombre que siempre había querido ser. Y sobre todo, era un padre presente. Acordaron con Kazu que viajaría a Argentina cada 2 meses, y que Inti pasaría al menos una parte del verano con él en México. En uno de esos viajes, mientras caminaban por el malecón de Mazatlán, Inti le preguntó: «¿Vos crees que la música me eligió?» Nodal se agachó a su altura, la miró serio. «No, mija. Yo creo que vos naciste con música adentro. Y eso no se elige. Eso se honra». Esa noche, escribieron una canción juntos. Inti propuso el título, Semilla de 2 cielos. Nodal lloró al escuchárselo decir. La grabaron en un estudio casero con ayuda de un amigo, con Inti tocando el xilófono. No la subieron a ningún lado. Esa canción fue solo para ellos, para guardarla, para oírla cuando se extrañaran. Así, la historia de amor que comenzó entre Kazu y Nodal no terminó como los cuentos de hadas. Terminó mejor. Se convirtió en legado. Una niña con voz propia.
Un puente indestructible entre dos orillas. Y una canción que el mundo aún canta, sin saber a quién agradecerle.